Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. La gente no tenía nada, pero lo único que nos pedían era que les ayudáramos a rezar. 4 sacerdotes salesianos y 4 religiosas atienden a más de 90.000 refugiados sudaneses en Palabek, Uganda. Entre la educación y las necesidades espirituales no les falta trabajo, pero también cuentan con la ayuda de ACN. El sacerdote salesiano Ubaldino Andrade, o Padre V, como lo llaman, ríe mucho. De hecho, suelta tantas carcajadas que nadie diría que vive en uno de los lugares más desolados de la tierra, el campo de refugiados de Palabek, en Uganda, cerca de la frontera con Sudán del Sur. Tras un periodo en Ghana, el padre V, venezolano de nacimiento, fue enviado a Uganda, a Palabek, donde se encontró con una situación indescriptible. Cuando llegamos, los refugiados no tenían ropa, estaban sucios y carecían de productos de higiene y comida. Como no teníamos una casa, un catequista nos permitió quedarnos en la suya, y allí su familia compartió su comida con nosotros. Se hizo de noche y yo, con mi bolsa, estaba esperando a que me indicaran mi habitación. Entonces una señora me guió y me mostró un lugar en el suelo. Allí no había nada. Sin embargo, cuando se pusieron manos a la obra, los 4 salesianos se llevaron una gran sorpresa ante lo que les pedían los refugiados, muchos de ellos profundamente traumatizados por la violencia y las agresiones sexuales. Íbamos preguntando a la gente qué necesitaba: comida, dinero, jabón, y ellos siempre nos respondían lo mismo: querían que les ayudáramos a rezar. Y es que no sentían la presencia de Dios por todo lo que les había ocurrido, cuenta el padre V a ACN. Palabek acoge actualmente a más de 90.000 personas, de las cuales el 83% son mujeres y niños. Como los salesianos no podían hacer frente a todas las necesidades de una población que no cesaba de aumentar, un grupo de religiosas se unió a ellos. Son de una congregación local ugandesa, las Hermanitas de María Inmaculada, aunque ninguna de ellas sea pequeña, asegura el padre V con otra carcajada. Son grandes y muy fuertes, viven en condiciones muy precarias, pero ayudan muchísimo. Ahora contamos con 4 guarderías con casi 700 niños y además con un proyecto para 155 niños discapacitados. Cuando llegamos, algunos de ellos estaban atados a los árboles porque no sabían qué hacer con ellos, explica el sacerdote. También tenemos una escuela de formación profesional con unos 300 alumnos y diversos cursos. Como no tienen dinero, nos pagan con leña y 2 rollos de papel higiénico. Otra preocupación constante es la formación religiosa. Aunque los refugiados tienen una fe profunda, muchos de ellos necesitan una catequesis más intensa. Para ilustrarlo, el padre V explica que de las decenas de catequistas que ayudan a los sacerdotes en su labor pastoral en Palabek, solo 2 pueden recibir la comunión porque los demás no están casados por la iglesia, y no lo están porque no pueden pagarle la dote a la familia de la novia. Aquí no hacemos otra cosa que impulsar la nueva evangelización, recalca el sacerdote. A pesar del arduo trabajo que los sacerdotes y religiosos han dedicado a mejorar las condiciones en Palabek, el panorama sigue siendo bastante sombrío. Uganda recibe más refugiados en un mes que Europa en un año, explica el padre V, y actualmente acoge alrededor de 2 millones de ellos. Mientras tanto, la situación en Sudán del Sur sigue siendo demasiado inestable como para plantearse el regreso, y muchas de las organizaciones de ayuda que trabajaban allí han ido abandonando el país desde el inicio de la guerra en Ucrania y más recientemente debido a los recortes de Estados Unidos en su ayuda al exterior. Pese a todo ello, el padre V, sus compañeros salesianos y las religiosas permanecen allí, luchando por aportar dignidad, apoyo espiritual y ayuda material a las miles de personas que dependen de ellos. Aid to the Church in Need, ACN, lleva varios años apoyando sus esfuerzos en Palabek,
proporcionando estipendios de misa y ayudas a la formación y apoyo para construir alojamientos más adecuados para los misioneros y religiosas que atienden a los refugiados. Mozambique necesita ayuda internacional para resolver el conflicto en Cabo Delgado, advierte el obispo de Tete. No hay una solución fácil para el conflicto en el noroeste del país africano, pero es necesario luchar contra la pobreza y la desinformación, y la Iglesia está contribuyendo a ello, afirma el obispo de Tete. Mozambique no puede afrontar por sí solo la crisis de la provincia nororiental de Cabo Delgado, ha asegurado Monseñor Diamantino Antunes. El obispo de Tete, diócesis ubicada en el noroeste y separada de Cabo Delgado por el estado de Malawi y la provincia mozambiqueña de Niassa, señala durante su visita a la sede principal de Aid to the Church in Need, ACN, que la crisis humanitaria ocasionada por la insurgencia yihadista en Cabo Delgado es demasiado grave como para que el país pueda hacerle frente por sí solo. La situación de los desplazados internos por el conflicto en Cabo Delgado es dificilísima, pues hay muchas bocas que alimentar y pocos recursos. Mozambique necesita y seguirá necesitando ayuda internacional para resolver este y otros problemas, ha declarado el obispo a ACN. Los desplazados atraviesan una situación muy precaria y difícil. A menudo carecen de lo esencial para vivir, especialmente de alimentos y servicios necesarios para una vida digna, ha informado Monseñor Antunes, añadiendo que, lamentablemente, el conflicto está lejos de terminar. La insurgencia yihadista en Mozambique comenzó en 2017 y desde entonces ha causado alrededor de 5.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Aunque los yihadistas, que profesan lealtad al Estado Islámico, comenzaron atacando principalmente a las instituciones gubernamentales, más recientemente han empezado a atacar también edificios y estructuras religiosas y a poner en su punto de mira a los cristianos. La Iglesia Católica desempeñó un papel decisivo en la consecución de un acuerdo de paz para la larga guerra civil que asoló Mozambique entre 1977 y 1992. Sin embargo, el obispo Antunes considera que sofocar la violencia en Cabo Delgado, que es una zona mayoritariamente musulmana del país, podría resultar más complicado. No es fácil encontrar una solución a la insurgencia en Cabo Delgado, porque no sabemos quién está detrás, quién la apoya y quién se beneficia de ella, explica en su entrevista a ACN. Mientras tanto, la Iglesia sigue haciendo todo lo posible para asistir a la población. La Iglesia está presente especialmente entre la gente y para la gente, para servir al pueblo. Estamos sobre el terreno los misioneros, los laicos y las organizaciones de ayuda que colaboran con el gobierno para resolver algunas de las posibles causas que siguen alimentando el terrorismo, como la pobreza y la desinformación. Como en muchos países africanos, una de las dificultades radica en las enormes distancias y la falta de carreteras adecuadas y medios de transporte. El obispo Antunes, cuya diócesis es mayor que muchos países europeos, explica que antes de viajar a la sede principal de ACN en Königstein, Alemania, realizó un viaje pastoral para visitar las parroquias y misiones en el sur de Tete y que ello le llevó 3 semanas. Entre otras formas de ayuda, ACN ha proporcionado a la iglesia mozambiqueña medios de transporte, aunque, según explica el obispo, a veces las carreteras están en tan mal estado que se ven obligados a recurrir lo que se llama el caballo de San Fernando, es decir, un rato a pie y otro caminando, ya que ni siquiera las motocicletas son una solución viable. Estamos muy agradecidos con ACN, que nos apoya en la formación de seminaristas y sacerdotes, nos ayuda a construir capillas, iglesias, casas para misioneros y seminarios, y financia medios de transporte, Biblias y material catequético. Su ayuda ha sido crucial para el crecimiento y la consolidación de la Iglesia Católica y para el apoyo a los pobres. Estoy muy agradecido con todos los benefactores por los sacrificios que hacen para ayudarnos y los tengo presentes siempre en mis oraciones. Nigeria, volveremos a resurgir de las cenizas. El párroco de Yelewata está determinado a quedarse y contribuir a la reconstrucción tras la masacre. El sacerdote nigeriano que escapó con vida de una de las peores masacres de cristianos de este país ha hablado de su determinación de quedarse
y ayudar a la comunidad a resurgir de nuevo de las cenizas de la persecución. La más reciente entrevista del padre Ukuma Jonathan Angbiambi con Aid to the Church in Need, ACN, se produce mientras siguen llegando noticias acerca del número de muertos en la aldea de Yelewata, en el estado de Benue. Entre tanto, superan los 200, con más de 20 cadáveres descubiertos recientemente en el bosque y dentro de un edificio vacío. El párroco ha explicado a ACN que 2 días después de la masacre, tan solo 20 de los casi 500 fieles que suelen acudir asistieron a la misa dominical en la iglesia de San José. Los que faltaban han muerto o se han dispersado por las ciudades y pueblos vecinos. A pesar de haber estado a punto de ser asesinado por hombres armados durante la masacre y llevar menos de 2 años como sacerdote, el padre Jonathan asegura estar decidido a quedarse para reconstruir la parroquia. En la entrevista con ACN, el padre Jonathan ha asegurado: "Estoy aquí en Yelewata y aquí es donde me quedo y aquí seguiré sirviendo a la gente para la gloria de Dios". También ha dicho que aún está tratando de superar la aterradora experiencia que vivió la noche de la masacre, cuando, al oír disparos en el exterior, él y las demás personas presentes en la casa parroquial, entre ellas niños, se tiraron al suelo. Entretanto, muchos de nuestros feligreses, ahora dispersos, desean regresar y reconstruir sus vidas. Recalcando la necesidad de poner fin a la violencia, el sacerdote ha dicho: "La noche en que se perpetró esa atrocidad, la policía hizo todo lo que pudo. Para el futuro esperamos que se proporcione más personal de seguridad. El gobierno ha asegurado que perseguirá a los autores y nosotros esperamos que vayan a la raíz del problema", haciendo hincapié en que la localidad se encuentra cerca de la inestable frontera de Benue con el estado de Nassauara. El párroco pide que se refuerce la seguridad, ya sea con una base militar o con un cuartel en toda regla, y añade que, bajo la condición de que se garantice la seguridad en la zona, las familias que huyeron el viernes por la noche desearían regresar. El padre Jonathan ha añadido que, aunque las víctimas del ataque eran desplazados, alojados de forma provisional en casas de la plaza del mercado de la ciudad, muchos de ellos consideran Yelewata como su hogar. También ha subrayado que los desplazados que ahora se refugian en ciudades como Dauda necesitan apoyo y pide oraciones y medidas concretas en favor de la justicia y la paz. Su deseo es que Dios conceda el descanso eterno a los que perdieron la vida, consuelo a los afligidos y el restablecimiento de la paz. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.